nacer con estrellas o nacer estrellado. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? ¿O la has mencionado? ¿Por qué? En esta ocasión quiero abordar este tema denominado nacer con estrellas o nacimos con estrellas. Son frases que necesariamente la debemos abordar en ambos sentidos, positivo y negativo, porque al final de cuentas va relacionada una con la otra. Es decir, cuando nos referimos a una persona y decimos, esta persona nació con estrellas, queremos decir que en el entorno en que le tocó nacer tiene muchas ventajas y muy probablemente tenga éxito. A lo contrario de otra persona que nace en un contexto un poquito más difícil, complicado, solemos decir que esa persona nació estrellada o nació sin estrellas por las pocas posibilidades o probabilidades que va a tener en su vida para llegar al éxito. Pero al final de cuentas, son frases que venimos utilizando de generación en generación. ¿Por qué? Considero que es principalmente para justificar nuestra vida, para justificarnos por qué nos está yendo bien y por qué nos está yendo mal. Entonces, en este contexto las hemos venido utilizando, las hemos venido adquiriendo de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Pero quizás no nos hemos puesto a analizar la gran importancia o el gran efecto que esas frases tienen sobre nosotros. Porque si nos ponemos a analizar cuidadosamente, cada palabra, cada frase que utilizamos tiene un gran efecto sobre nosotros, sobre nuestro futuro. ¿Por qué? Porque ello programa nuestro cerebro sobre esa frase, sobre lo que creemos que somos. En esta ocasión te voy a compartir una parte de mi vida que en su momento fue bastante dolorosa para mí y complicada de entender. Como ya les había manifestado desde un principio, y quizás tú que no has visto mi video anterior, desde muy niño me tocó salir con mi madre a las calles, a las casas, a pedir limosna, porque la situación era bastante difícil y por la edad que tenía, pues prácticamente no tenía otra opción. Y la más viable en ese momento para poder tener un medio de subsistencia, pues era eso, salir a pedir limosna con mi madre. En una de esas ocasiones se quedó muy grabada en mi mente un acontecimiento. Sucede que nos acercamos a una persona y pues yo tenía prácticamente entre 7 u 8 años. Llego y le digo a esa persona, ¿nos puede dar una ayuda? Y se nos queda viendo, este sujeto se nos queda viendo de pies a cabeza, como bichos raros, y contesta, ¿en qué quieres que te ayude? No veo que traigas algo pesado cargando, que no puedas con ello y necesitas que te ayude. En ese momento interfiere mi madre y le dice que si nos podía dar una limosna, una ayuda. Entonces, fue un poquito pesada la forma en que respondió. Resulta que esta persona nos dice, o más bien refiriéndose a mí, dice, pinche chamaquito, primero aprende a ganar, a trabajar y cómo se gana el dinero, en vez de que andes aquí
pidiendo dinero. Fue una frase bastante pesada para ese momento, para la edad que yo tenía, porque realmente no tenía otra opción en ese momento. Y un niño de 7 años, pues prácticamente aún no alcanza a comprender el efecto de esa palabra sobre él. Entonces, recuerdo perfectamente que lo único que hice fue agachar la mirada, nos retiramos y con unas lágrimas que prácticamente eran el resultado de la impotencia, del efecto que tuvo esas palabras sobre mí, porque sí me afectó en gran medida. Inmediatamente empecé a pensar, se vino sobre mí una avalancha de preguntas, de dudas, de el por qué me había tocado ese contexto, esa vida, y ahí podía aplicar bien la frase que menciono, nacer estrellado o nacer sin estrellas. Entonces, en ese momento podía aplicar esa frase, pero también es cierto que depende mucho de cómo nosotros respondemos a lo que nos sucede, si lo vemos de manera positiva o de manera negativa. Es decir, en ese momento muy probablemente tenía dos opciones: o me dejaba caer, me dejaba prácticamente en la lona, destruido al escuchar esa frase, o todo lo contrario, lo utilizaría como motivación para superarme. Cabe destacar que en ese momento tenía coraje, reproches por, por esa vida y cómo realmente muchas personas nos trataron, y principalmente en este particular que menciono, cómo me trató, cómo me quedó mirando, y esa expresión que dijo que, pues pinche chamaquito, ponte a trabajar para que veas cómo se gana el dinero, en lugar de andar aquí de limosnero prácticamente, ¿no? Entonces, son frases muy pesadas, pero desde ese momento empecé a pensar cómo poder superarme, cómo salir de esa circunstancia, de ese hoyo en el que me encontraba. Desde luego no sabía cómo hacerlo, pero al decirle a mi cerebro, ¿cómo puedo hacerlo? Prácticamente empieza a trabajar y a buscar opciones. Entonces, esa frase, ese acontecimiento, afortunadamente lo utilicé como motivación para salir de ahí y no dejarme caer, no dejarme vencer, porque al final de cuentas eran circunstancias que en determinado momento no dependían prácticamente de mí. Yo no elegí dónde nacer, yo no elegí con quién, cómo o dónde. Entonces, son contextos muy, muy adversos, muy complicados, que en ese momento prácticamente no lo podía entender, o ver más allá de, de un futuro. Entonces, son, lo traigo como experiencia y lo traigo para analizarlo después de tantos años, porque si les digo que manifestarlo así como lo estoy haciendo en este momento, un poco más relajado, tranquilo, pues realmente no ha sido una tarea fácil. Ha sido mucho tiempo, muchos años de ir pensando, analizándolo, el por qué, el cómo. eh, Vino determinando mi futuro. Entonces, desde ese momento, creo que mi cerebro ya se estaba programando para superarse. Ya venían
creciendo ese deseo de poder ser alguien en la vida, que al final de cuentas también es una frase un poquito mal utilizada, porque desde el momento en que nacemos ya somos alguien en la vida. Desde el momento en que nacemos con estrellas, porque queramos o no, todos nacimos iguales, todos nacimos sin hablar, sin, sin conocer, sin pensar, sin analizar. Entonces, todos nacimos iguales en ese sentido. ¿Y qué es lo que determina en quiénes nos convertimos? Al final de cuentas, son nuestras decisiones, son la manera en que tomamos lo que nos sucede. Si lo vemos de manera negativa o de manera positiva, ello va a influir mucho en nuestro futuro. También les puedo o quiero traer la frase que dice que somos arquitectos de nuestro futuro. Pues sí, prácticamente somos constructores de nuestro futuro, porque las decisiones que tomamos con anterioridad son las que nos han traído hasta aquí, y las decisiones que tomamos o tomaremos el día de hoy determinarán nuestro futuro. Es por ello que considero importante compartirte esta experiencia, compartirte cómo me sentí en ese momento y cómo influyó en mi vida, porque sí fueron momentos complicados, difíciles, pero el día de hoy puedo expresarlos, puedo compartirlos por este medio para que quizás alguna persona conocida tenga algún problema similar, esté enfrentando algún problema que quizás no le encuentre la solución. Entonces, creo que todo tiene solución, todos los problemas con el tiempo los podemos ir mejorando, sanando. No todo se hace de la noche a la mañana, todo es un proceso que nos lleva muchos años para lograrlo. Es por ello que denominé este capítulo como Nacimos con estrellas. En ese mismo sentido que he venido expresando cómo mi cerebro ya se venía programando. Recuerdo que estaba yo en la primaria, en la escuela Benito Juárez, en la comunidad de Donajín, y en ocasiones veía que venían a veces regresando los alumnos que estudiaban en el colegio de bachilleres. Y algo curioso, porque a veces yo me les quedaba observando, pero yo me veía ahí, me veía en ese joven que venía o iba a la escuela, me veía portando ese uniforme, me veía yendo a la escuela. Entonces, creo que esa imagen, esa visualización fue prácticamente muy poderosa, porque fue programando mi cerebro hacia dónde iba. Quizás en ese momento no podía entender o no tenía ni idea de que se trataba de visualización, de programar a nuestro cerebro de qué es lo que queremos. Actualmente pues puedo hablarte de que prácticamente de eso se trataba, de eso es una visualización de cómo nos vemos en el futuro. Entonces, al igual cuando terminé de estudiar la primaria, recuerdo que una persona conocida me preguntó, me dice, oye Octavio, ¿vas a estudiar la secundaria? Y yo con una mirada dudosa le respondí, sí, sí la voy a estudiar. Entonces me hace una segunda pregunta, me dice, ¿y cómo le vas a hacer si no tienes los medios para estudiarla?
mi respuesta fue simple. No sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero estudiarla y voy a intentarlo. Si en determinado momento no lo logro, pues al menos lo intenté. Y fue así cuando entré a estudiar la secundaria. Mis maestros me apoyaron mucho, me aconsejaron, me motivaron y realmente eso fue muy importante para mí, la motivación que me dieron mis profesores en ese momento. Posteriormente terminé la secundaria afortunadamente y para mi sorpresa esa misma persona me vuelve a cuestionar haciéndome la misma pregunta, si iba a estudiar el COBAO. En este caso digo COBAO porque es la institución de media superior que tenemos más cercana en la comunidad de Donají. Entonces me volvió a cuestionar y la respuesta fue similar. No sé cómo lo voy a estudiar, pero lo quiero estudiar y lo voy a intentar. Entonces, inicié a estudiar la media superior. Al igual, me empecé a relacionar con mis profesores, muchos de ellos me empezaron a motivar, a decir, pues échale ganas, si puedes, y pues vamos, ¿no? Y ahí fue cuando ya portaba yo el uniforme del Cobao, volví a recordar, porque forzosamente para llegar al Cobao, de mi casa al Cobao tenía que pasar por la calle de la primaria, donde estudié la primaria. Entonces venía a mi mente esa imagen retroactiva en el momento en el que yo estaba en la primaria y me imaginaba cursando la media superior, el Cobao. Entonces eh, estaba materializando esa visualización que había tenido ya hace unos años. Entonces, hoy puedo entender un poco más cómo impacta, cómo influye en nosotros tener una visualización de qué es lo que queremos. Y es por ello que denomino este capítulo Nacer con estrellas. Nacer con estrellas. Creo que todos nacemos con estrellas, pero lo que va a determinar si logramos o no nuestras metas va a ser nuestra actitud, va a ser nuestra manera de pensar, si nos visualizamos, si realmente queremos eso que soñamos. Eso es lo que va a determinar quiénes somos y si tenemos o no éxito. Porque al final de cuentas, éxito es muy amplio. Una persona puede decir, yo tengo éxito, por ejemplo, manejando un vehículo, que quería aprender a manejar vehículo, un automóvil, lo logra, esa persona ya tiene éxito porque ya cumplió eso que quería, esa meta. Entonces, es un poquito amplio el concepto de éxito y cómo lo utilizamos. Una persona que termina una carrera profesional podemos decir que tiene éxito. ¿Por qué? Porque alcanzó esa meta que tenía, ese propósito. Entonces el éxito prácticamente es lograr eso que queremos. Pero ¿por qué te comparto o por qué te estoy expresando esto? Te lo quiero compartir principalmente porque creo que puedo contribuir de esta manera a motivarte a continuar por tus sueños, a que te formes metas y que no desistas hasta lograrlo. Porque en ocasiones es complicado, es difícil, pero sí es posible de hacerlo, es posible de lograrlo, de materializar nuestras metas, nuestros sueños. Ello son temas muy amplios, es de analizar cuidadosamente cada respuesta, cada actitud que tenemos a lo que nos sucede. Pero
es de gran relevancia decir que la motivación es muy importante. Desde niño, al igual, tuve motivación de personas que yo ni siquiera conocía, de personas que me decían que sí se podía, que le echara ganas. No sabía cómo iba a lograrlo, pero tenía el objetivo, tenía la meta, y creo que al final de cuentas es lo más importante, tener la meta, saber el qué es lo que quieres, el cómo lo irás descubriendo en el trayecto. En esta ocasión también quiero agradecerle a mis profesores de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, que jugaron un papel muy importante en mi vida. Igual a personas externas que de alguna manera contribuyeron a que yo pudiera lograr mis sueños, mi meta, porque poco a poco lo he venido logrando, pero han contribuido muchísimas personas. Realmente me sería imposible mencionar sus nombres, pero sí puedo mencionar, por ejemplo, a la familia Rojas Juárez, que les estoy muy agradecido por todo el apoyo brindado, a la profesora Emire Valdespino, que influyó mucho ya en mi etapa final del COBAO. Me motivó mucho para seguir estudiando y fue determinante para que yo pudiera iniciar la universidad. Entonces le estoy muy agradecido, y a través de este medio le mando un saludo, un abrazo sincero y mis agradecimientos. Así también a otras personas que contribuyeron con algunos con su apoyo moral, con sus consejos, que me han servido mucho. Hay un consejo que me dio una persona que aprecio, que valoro mucho. En una ocasión me dijo que como seres humanos, como personas, tenemos virtudes y tenemos defectos. Me dice: Octavio, si tú quieres ser una mejor persona, lo que tienes que hacer es mirar las virtudes de determinada persona, las acciones, la forma de ser que tú consideres que es una virtud y que crees que te va a servir para ser una mejor persona. Toma eso bueno de él y hazlo tuyo. Y si esa misma persona tiene algún defecto, algo que a ti no te guste, eso ignóralo y solo toma lo bueno. Al igual con otra persona, lo que te gusta, lo que consideres que te va a servir, tómalo y hazlo tuyo. Y lo que creas que es un defecto de esa persona, ignóralo. De esta manera, tú vas a ir llenando podríamos llamar tu cantarito, tu corazón, de cosas buenas de otras personas. Y al final de cuentas irás creciendo con ello. Porque al final de cuentas somos seres humanos y, queramos o no, tenemos defectos y tenemos virtudes. Pero lo más importante es considerar las virtudes, porque en muchas ocasiones nos enfocamos en los defectos y las virtudes las dejamos por un lado, cuando debe ser todo lo contrario. Entonces, para no alargarme mucho, pues te agradezco que visites mi canal, que lo compartas, que le des me gusta, te suscribas, hagas tus comentarios, tus sugerencias, cómo podemos mejorar, cómo puedo mejorar el contenido de este canal, algún tema que se te haga de gran importancia para abordarlo, analizarlo, estudiarlo y posteriormente
compartirlo a través de este medio. Por el momento, pues mis más sinceros agradecimientos y te deseo que tengas maravilloso día y éxito en todo lo que te propongas.